Buenas tardes a todos. Empezamos. Vamos a dar la información sobre la evolución de la epidemia del coronavirus en nuestro país, como hacemos todos los lunes y todos los jueves, que se puede. La evolución, en principio, ha iniciado ya desde hace aproximadamente una semana una tendencia descendente, que esperemos que se mantenga en las próximas semanas. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de control que se están aplicando para conseguir mantener esta tendencia durante todavía mucho tiempo, porque pese a que la tendencia es favorable, seguimos estando en incidencias elevadísimas. La incidencia de hoy es de 783 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Muy por encima del objetivo final, que es 0, obviamente, o de los objetivos intermedios, que están alrededor de los 50, 100, 200 y 250 como umbral de máximo riesgo. Es decir, estamos todavía en límites muy altos, pero sí que es cierto que ayer teníamos aproximadamente, si no recuerdo mal, 836 casos, hoy tenemos 783 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La evolución es favorable, pero la situación sigue siendo muy mala y muy delicada. También podemos esperar que esta tendencia que estamos observando ahora, según los datos que vemos en las incidencias en periodos más cortos y más cercanos, los últimos 7 días, podemos esperar que en prácticamente todas las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas de hecho, que en los próximos días se siga observando esta tendencia descendente. Sin embargo, como digo, siguen siendo situaciones de muy alta presión para nuestra sociedad, con unas incidencias elevadísimas que se siguen observando en la ocupación de las UCIs, que se mantiene en niveles cercanos al 45% a nivel global, y tenemos al menos 6 comunidades que están con ocupación en las UCIs superiores al 50%. Eso implica, obviamente, que en muchos hospitales ya no se tiene capacidad de dar el servicio habitual y que se tiene que reprogramar para dedicarse casi exclusivamente, al menos en las unidades de cuidados intensivos, al tratamiento de pacientes con coronavirus. A nivel de hospitalización general, tenemos datos ligeramente mejores. Sí que se observa ya desde hace 2 o 3 días un descenso muy lento, décima a décima, del porcentaje de ocupación hospitalaria. Estamos ahora mismo en ocupaciones del 22,8%, son unas décimas más bajas que en estos últimos días, todavía muy elevadas, pero sí que se podría estar empezando a vislumbrar que en estos días pasados llegamos al pico de ocupación hospitalaria, que no veremos en las UCIs hasta por lo menos inicios de la semana que viene o incluso más tarde, y con una variabilidad importante entre comunidades autónomas. Ya saben que pese a que a nivel nacional podemos dar datos que nos más o menos representan a la totalidad, lo cierto es que los datos nacionales difícilmente se pueden aplicar exactamente en cada una de las comunidades autónomas. Cada una tiene un ritmo diferente, con pequeñas variaciones que hay que considerar constantemente. La capacidad de diagnóstico sigue manteniéndose elevadísima, como venimos hablando ya desde hace varios días, pese a que estamos observando este pequeño descenso que esperemos se mantenga durante los próximos días, semanas, a ser posible hasta llegar a los valores que hemos mencionado antes, que podrían ser indicadores aceptables. Seguimos, pese a ese descenso, como decía, seguimos incrementando el número de PCRs que se realizan. Estamos ya prácticamente en 3.800 PCRs por 100.000 habitantes en una semana, y con positividades que van poquito a poco descendiendo. Ahora mismo estamos ya en positividades del 13,3%. Esto implica que, si bien es cierto que estamos descendiendo y por lo tanto la positividad tiene que descender también es cierto que cuantas más PCRs hagamos en situaciones de descenso de la incidencia, más rápido bajará también la positividad. No quiere decir que eso sea malo, es bueno hacer más, porque cuantas más hagamos, más detectaremos y más probabilidad de aislar o cuarentenar a las personas que deban aislarse o cuarentenarse a tiempo tendremos. El número de fallecidos de los últimos, con fecha de fallecimiento en los últimos 7 días, sigue elevándose. Estamos en 1.883 fallecidos con fecha de los últimos 7 días. Son cifras elevadísimas, muy altas, que desgraciadamente todavía vamos a observar durante unos pocos días más. No será hasta que superemos el pico de ocupación en las UCIs y pasen unos días más de este pico de ocupación que empecemos a ver el descenso en el número de fallecidos diarios. Si bien es cierto que a nivel global la letalidad, como hemos observado ya en las últimas semanas, incluso meses,
se mantiene en límites muy bajos. Si hacemos una comparación con los meses previos de la epidemia, o si hacemos una comparación incluso con algunos de los países de nuestro entorno. No quiere decir que aquí fallezcan menos, quiere decir probablemente que aquí detectamos más casos que en algunos de estos países y similar a lo que detectan en otros. Como decía, la letalidad, es decir, el número de fallecidos respecto al número de casos que se identifican, ahora mismo está entre el 1 y el 1,5%, que son los valores que podríamos esperar de acuerdo a los datos de los estudios de seroprevalencia o otros datos de algunos estudios similares que se han hecho en otros países. Y está muy, muy lejos de casi el 13% que observábamos durante la primera ola en marzo y en abril. Yo creo que son los datos fundamentales de la epidemia. Sí que les voy a dar también los datos básicos de la inmunización a fecha de hoy, sin entrar en demasiados detalles, pero sí porque, como podrán observar, son datos que van progresivamente aumentando y obviamente son datos que van progresivamente, a la vez que aumentan, reduciendo poco a poco la población potencialmente susceptible de infectarse y, por lo tanto, van poco a poco también ayudando a reducir, en caso de que volviéramos a iniciar periodos de ascenso, va a reducir la velocidad con la que se produzcan esos ascensos y probablemente nos va a ir ayudando a llegar a esa masa crítica de personas inmunes que nos permitan controlar la epidemia. A fecha de hoy se han administrado 1.865.000 dosis. Hay ya 586.000 personas, casi 600.000 personas que tienen la pauta completa de vacunación con 2 dosis, con las vacunas que se están administrando actualmente. Se han distribuido un total de 2.200.000 dosis y la progresión en la aplicación, en la administración de las dosis, desde luego es elevadísima. Hoy estamos a jueves con datos del miércoles, tenemos un 84% de administración de dosis, que en estos días se va a llegar prácticamente al 100% para empezar de nuevo el lunes a hacer la cuenta de dosis administradas respecto a las recibidas. Como digo, tenemos ya casi 600.000 personas inmunizadas con la pauta completa, lo que representa ya un 31% de las dosis administradas se han utilizado para completar la dosis, la pauta de esas personas. Yo creo que es la información fundamental. Sabemos que las vacunas, las dosis de vacunas previstas se van a ir recibiendo tal y como se ha explicado en otros foros. Sabemos que progresivamente vamos a ir teniendo acceso a más dosis de vacuna a medida que las siguientes empresas farmacéuticas van produciéndolas, van solicitando la aprobación de sus vacunas por la Agencia Europea del Medicamento, y que esto va a favorecer además que la velocidad con la que vamos a vacunar a nuestra población vaya incrementándose. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes. Atendiendo a la normativa vigente, los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son la Agencia EFE, 65 y más, Es Radio, El Confidencial y News. Además, plantearán preguntas Radio Nacional de España, Europa Press y Antena 3. Damos paso primero a los periodistas que están en la sala. ¿Adaya? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión de Salud Pública se reúne por segunda vez esta tarde para tomar una decisión sobre si se aconseja la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65. Quería saber si ya ha tomado una decisión al respecto, por qué ha necesitado 2 reuniones para decidirlo, si hay algún punto que está suscitando algún tipo de fricción. Y en el caso de que la decisión final fuera no dársela a este colectivo, si eso obligaría a reajustar un poco el calendario vacunal. Luego, por otra parte, ante los distintos casos que han ido apareciendo de infecciones en residencias entre la primera y la segunda dosis, en estos casos, ¿qué es lo aconsejable? ¿Aplazar la segunda dosis, aunque eso suponga hacerlo más del tiempo recomendado? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre la recomendación de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 o no, está ahora mismo la Comisión de Salud Pública decidiendo, tomando las últimas decisiones en base a las recomendaciones o a la propuesta técnica del equipo de la ponencia de vacunas.
y por lo tanto todavía no tenemos una respuesta de si se va a dar una dosis a mayores, esta vacuna a mayores de 65 o no. Sí que es cierto que también se está tratando de tener un criterio común en los países de la Unión Europea, por lo tanto son bastantes variables las que se tienen que considerar. Fricciones no hay, no es una cuestión de fricciones, sí que puede haber puntos de vista técnicos diferentes, marginalmente diferentes, no son, digamos, contradictorios, pero sí que es cierto que ante la falta de información sobre la eficacia de la vacuna en algunos grupos de población no quiere decir que no sea eficaz, quiere decir que falta quizás alguna información más detallada, aunque hay alguna información, se tienen que tomar decisiones basadas en la información más sólida que se tenga. Están discutiéndolo actualmente, yo creo que hasta que no termine la comisión no sería tampoco muy prudente el opinar más sobre el tema. En cuanto a si esto implicaría reajustes del calendario, el cambio o el que no se aplicara esta vacuna en mayores de 65, los objetivos que tenemos a la vacunación son los mismos que planteó la Unión Europea, que es tener aproximadamente el 80% de los mayores de 80 años vacunados hacia final de marzo, primeros de abril, y tener el 70% de los vacunados en verano. De la población en verano. Con las vacunas que se están recibiendo actualmente de Pfizer y de Moderna progresivamente, si se mantienen las entregas tal y como están previstas y los incrementos de entregas que están previstos en las próximas semanas, lo cierto es que tendríamos capacidad de cumplir con esos objetivos con las vacunas de Pfizer para los mayores de 80 y al mismo tiempo podríamos iniciar la vacunación de otros grupos poblacionales que nos ayuden a cumplir con el segundo objetivo de vacunar al 70% de la población para el verano. Yo creo que no es necesario reajustar mucho los calendarios, lo que sí que puede pasar es que dos de los grupos a vacunar se puedan vacunar de forma concomitante en algún momento. Eso sí que puede pasar. De todas formas, tenemos que esperar a ver cómo queda la estrategia final, cómo se decide la actuación y a partir de ahí podremos valorar si es necesario hacer algún pequeño reajuste que en todo caso no creo que sea muy importante. En cuanto a los casos en residencias entre dosis, el problema que tenemos con la vacunación es que cuando se vacuna y una persona en el momento de recibir la vacuna está infectada, que eso puede pasar, no lo podemos valorar, a no ser que se hicieran pruebas diagnósticas en el mismo momento e incluso así, en muchos casos no serían positivos hasta unos días más tarde. Por lo tanto, puede darse el caso que una persona recién vacunada desarrolle la enfermedad en los primeros días antes de haber desarrollado la inmunidad. Eso puede darse el caso y por lo tanto se pueden producir brotes en las residencias o en cualquier otro de los grupos que ya están vacunados. Esto lo que implica es que como sabemos, las segundas dosis hay un margen para administrarlas. La de Pfizer, por ejemplo, tiene un margen de entre 21 y 42 días. Es margen suficiente para seguir cumpliendo con los periodos de aplicación de la segunda dosis y dar tiempo a que aquellos que tienen un cuadro clínico claro y confirmado puedan recuperarse del mismo en un gran número de ellos. Por lo tanto, no es un problema excesivo si el problema es de percepción. Me acaban de poner una dosis y al día siguiente o a los 2 días resulto infectado. Esto es posible porque sabemos que la vacuna, una vez vacunado, tarda unos días, si no recuerdo mal, me parece que son 7 días con la de Pfizer, aproximadamente 7 a 10 días con la de Pfizer, en generar la inmunidad suficiente. Por lo tanto, en ese periodo hay riesgo. Lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es en todas las residencias, en todos los grupos que se van vacunando, ya sean de profesionales, mayores de 80, trabajadores esenciales, como se decidan los grupos, tenemos que tener mucho cuidado de en los siguientes días, una vez que nos aplican la vacuna, hasta que generamos esa inmunidad, tratar de protegernos lo más posible. Porque muchas veces se produce un efecto, digamos, contrario. Me han vacunado y ya desde el mismo momento en que me vacunan ya me relajo. No. Primero, no habría que relajarse en ningún momento, pero sobre todo no hay que relajarse en los primeros 7 o 10 días porque todavía hay riesgo de de infección. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Yo quería insistir con el tema de las residencias. Acaba de hacer al principio referencia a las casi 600.000 personas que tienen ya las 2 dosis. Eso supera el número de residentes en centros de mayores en España.
y han pasado en muchos casos esos 7-10 días desde que se pusieron la segunda dosis. ¿Tienen alguna información de cómo está siendo la evolución en las residencias? Y le pregunto en concreto, aunque es verdad que se ha dicho que no se sabe con seguridad si impide la transmisión la vacuna, sobre todo la de Pfizer, no sé si tienen alguna información preliminar de si está afectando también a eso. Sí. Bueno, hay varias informaciones. Es cierto que todavía hay dudas de si las vacunas que se están aplicando ahora mismo, además de proteger a las personas que las reciben, evitan que éstas puedan llegar a transmitir a otros. Incluso si pueden llegar a transmitir, sería probablemente, todavía hay muchas dudas al respecto, pero sería probablemente con menor capacidad de transmisión que personas que no han recibido la vacuna. En todo caso, tenemos que esperar la información científica y a ver los estudios que están realizando, a ver cómo afecta este aspecto. Sí que tenemos información de las residencias. Como bien ha dicho, se han aplicado ya casi 600.000, se han vacunado ya con pauta completa casi a 600.000 personas y la población de nuestras residencias, si no recuerdo mal, está estimada en unas 370.000 aproximadamente. Lo que quiere decir que estamos vacunando probablemente a prácticamente ya todos los mayores residentes en las residencias, el personal sociosanitario que los atiende, y ya saben todos que se han empezado a vacunar desde hace ya varias semanas a personal sanitario de primera línea, que eran los grupos prioritarios para vacunar en esta primera fase. Son los que hay ahora vacunados. ¿Cuál es el impacto de todo esto en las residencias? Bueno, sabemos que, por ejemplo, el número de brotes en residencias en la primera semana de notificados en la primera semana de enero era de 140, los referentes a la semana pasada eran 73 los brotes en residencias. Y el cambio en el número de casos asociados también ha sido importante. Es decir, tenemos una evolución aparentemente en descenso, tanto en el número de brotes como en el número de casos que se producen en las residencias. Esto no quiere decir que no haya residencias en las que se producen brotes todavía. Se han identificado asociados a lo que hemos comentado hace un momento. Y algunos de estos brotes son incluso importantes, con un número importante de casos. Pero tenemos que valorar el conjunto de la población de riesgo a nivel nacional. Otro estudio, otro análisis que estamos haciendo con los datos a la espera de tener resultados sólidos de la efectividad vacunal aplicada ya a la población general, es la incidencia que estamos observando en los mayores de 65 que viven en residencias y compararla con los mayores de 65 que no viven en residencias y por lo tanto todavía no están vacunados. Estamos viendo que si bien toda la población española está ahora mismo en una fase de descenso de la incidencia, y eso se observa en todos los grupos de edad, vivan donde vivan, sí que es cierto que la velocidad con la que está descendiendo la incidencia en los mayores de 65 que están en residencias, que viven en residencias, es muchísimo más rápida de lo que está bajando en los mayores de 65 que no viven en residencia. Sabemos también que la incidencia antes de la vacunación era mayor en los que vivían en residencias que en los que no, pero el descenso está siendo muchísimo más rápido. No son pruebas concluyentes de que la vacuna está teniendo un efecto, pero sí que desde luego indican que si no lo tiene la vacuna, desde luego algo ha pasado desde que empezamos a vacunar que está produciendo este efecto tan claro en las residencias. Probablemente es la vacuna, es lo más obvio, pero hay factores, lo que llamamos en epidemiología, factores de confusión que podrían estar distorsionando ese efecto. Por ejemplo, el efecto de que al haber visitado todas las residencias, los equipos sanitarios, al haber vacunado y al haber probablemente motivado a la gente a aplicar mejor las medidas de control, esto podría implicar o podría ser parte de las razones o podría explicar parte de ese descenso. No lo sabemos. No tenemos todavía estudios que nos puedan garantizar si es por la vacuna o si parte de ese descenso se debe a estos factores de confusión. Pero desde luego lo más probable es que se deba a la vacuna. Hola, buenas tardes. Sara Becerro, de Es Radio. En primer lugar, le quería preguntar por una medida concreta, que es la medida de adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde. Ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la incidencia acumulada en Castilla y León había bajado un 9% a 7 días, concretamente desde el día 16 de enero, que fue el día que se aplicó esta medida. No sé si nos puede confirmar esa bajada de la incidencia en Castilla y León, y de ser así, no sé si esta medida se podría empezar a permitir o incluso a aconsejar a determinadas comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que tienen la incidencia más elevada, si es una medida que puede o que consigue que se reduzca la incidencia
en pocos días. Y luego también me quería interesar por las mascarillas. El Gobierno redujo el IVA a esas mascarillas quirúrgicas, sin embargo, luego no son las que vemos en un uso habitual, incluso en el presidente del Gobierno, en el equipo del Gobierno, en actos institucionales. No sé si se debería empezar a utilizar esas mascarillas para dar ejemplo a la población o si, por el contrario, cree que se debería bajar ese IVA al resto de mascarillas para que toda la población pueda comprar cualquier tipo a pesar de su precio. Gracias. Bueno, las cuestiones de precios, me va a perdonar, pero yo ni las controlo ni las manejo. La verdad es que no sé muy bien cuánto podría variar los precios de unas mascarillas y otras si se aplica un tipo de IVA. Otro igual debería saberlo, pero lo cierto es que no sé el tipo de IVA que se aplica ahora mismo a las mascarillas. Sí que es cierto que se hizo un esfuerzo muy importante al principio de la pandemia para conseguir accesibilidad a las mascarillas. El primer esfuerzo que se hizo, y yo creo que es fundamental, es la norma UNE que especifica las características que tienen que tener las mascarillas higiénicas para ser útiles. Y como saben, en España esta norma UNE acepta o certifica únicamente mascarillas con un filtrado superior al 90%, mientras que en algunos otros países hay dos tipos de norma UNE, una que certifica con filtrado superior al 70 y otras con filtrado superior al 90. En España fuimos a por las del 90 y eso nos pone en una situación en la que las mascarillas higiénicas tienen un filtrado ligeramente inferior a las quirúrgicas, ligeramente inferior a las mascarillas FFP2, pero tiene un filtrado muy cercano a este. Y por lo tanto, el efecto sinérgico de utilizarlas todas las personas, desde luego, implica un efecto incluso superior que si solamente la utilizara uno. Por lo tanto, en España tenemos las mascarillas higiénicas por un lado, las mascarillas quirúrgicas a las que se aplicó un descuento del IVA y por lo tanto una accesibilidad mayor, no para todos, pero para más parte de la población, y que son las que se utilizan mayoritariamente. Sí que es verdad que las mascarillas FFP2 también se utilizan, pero las mascarillas FFP2 están recomendadas para unas situaciones de más riesgo. En nuestras estrategias, en nuestros documentos de prevención de riesgos y de prevención de la infección, está especificado en qué situaciones se recomienda su uso. Lo que no quiere decir que las personas que quieran utilizarlas en otros ámbitos no la puedan utilizar. Yo creo que las personas, digamos, públicas que se ven en los medios que utilizan mascarillas, utilizan todo tipo de mascarillas, tanto las higiénicas como las quirúrgicas, como las FFP2. No creo que sea una cuestión de dar un ejemplo u otro. Yo creo que todas son útiles. Desde luego, de hecho, a mí, si me ven, yo utilizo habitualmente mascarillas higiénicas. Yo creo que es suficiente en el ámbito en el que estamos si todos las utilizamos cuando debemos utilizarlas. Ahora, si nadie utiliza mascarillas, los más vulnerables tendrán que utilizarla mejor. Eso está claro. Pero yo creo que en España hemos conseguido que el uso de las mascarillas sea generalizado y probablemente produce el utilizar una u otra, la variación del riesgo es menor. En cuanto a las medidas, ahora mismo el estado de alarma en el que está vigente prevé una restricción de la movilidad nocturna a partir de las 10 de la noche. El adelantarlo 2 horas tiene una serie de implicaciones. Hace un momento hablaba de posibles factores de confusión asociados al efecto de la vacuna en las residencias, que el efecto que estamos observando podría deberse a otras cosas. Bueno, aquí tenemos una situación similar. El adelantar el toque de queda, la restricción de la movilidad nocturna, unas horas, tiene un efecto y es que el tiempo de reuniones sociales en bares o en terrazas o en casas familiares o en casas fiestas familiares, lo que sea, también se reduce. Por lo tanto, el efecto probablemente no es estrictamente por la restricción de la movilidad durante más tiempo, sino porque no se producen fiestas más largas o no se producen fiestas o reuniones de amigos en algunos de los lugares. También es cierto que si restringimos la movilidad nocturna durante más tiempo, hay muchos negocios a los que ya no les compensa abrir durante un periodo y por lo tanto es más por estos negocios que cierran que probablemente por el tema de la movilidad nocturna. En todo caso, la incidencia y el cambio de incidencia que se observa, el pico que tenemos ahora mismo a nivel nacional es el día 15. La Comunidad de Castilla y León, en principio,
retrasó, va con un poquito más de retraso que el pico nacional, no recuerdo ahora mismo cuántos días de retraso, pero sí que va con algún pequeño retraso respecto al dato nacional, y había ido implementando medidas muy potentes en los días previos, con lo cual es difícil pensar que esos descensos se deben a una única medida. Esto también lo hemos comentado en algunas ocasiones. La aplicación de muy pocas medidas solamente es útil si se aplican realmente muy bien, pero sabemos que no conseguimos aplicarlas todo lo bien que nos interesaría, por lo tanto tenemos que aplicar un grupo mayor de medidas, y es el uso conjunto de todas esas medidas lo que permite estos descensos. Sabemos que hay algunas que tienen más impacto que otras, pero se tienen que aplicar todas en conjunto. ¿Vale? Con la llegada de nuevas dosis, incluso dosis extra, no sé si, bueno, dos cuestiones. No sé si se está avanzando ya en el que será el próximo grupo de vacunación, aparte de los de mayores de 80 años. Y luego, no sé si se puede ser más optimista de cara a principios de verano. Bueno, yo creo que ya me he metido en líos por ser optimista. Pero yo soy optimista. Yo creo que podría ser, pero la realidad es que no tenemos todavía certezas. Por lo tanto, hay que ser prudentes. En verano, desde luego, podría ser que a principios de verano. Habrá que ver cuántas vacunas van llegando. Lo que sí que es cierto es que las vacunas, la disponibilidad de vacunas va a ir incrementándose progresivamente desde ya. Desde este próximo fin de semana o esta próxima semana va a ir progresivamente aumentando, y vamos a llegar a un momento, ojalá, en el que tengamos hasta problemas para poner todas las que nos lleguen. Sería una situación ideal, y que podamos incluso ayudar a otros países que no puedan tener acceso, que no tengan acceso a la vacuna como nosotros estamos teniendo, a que puedan vacunar a su población. Sería la situación ideal. Lo cierto es que todo eso no va a ser inmediato y va a ser muy progresivo en los próximos meses. Ya digo, yo tiendo a ser optimista, pero hay que ser muy prudente a la hora de valorar estos detalles. Es más, el vacunar muy bien durante las próximas semanas, meses, y descuidar las medidas de prevención no nos va a ayudar nada. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que aunque incrementemos el volumen la cantidad de población vacunada y vayamos reduciendo los riesgos cada semana un poco más, no implica que podamos relajar todavía todo el resto de las medidas. Y yo creo que eso tenemos que ser muy conscientes. Y yo creo que todos tenemos que ayudar a dar un poco ese mensaje. Yo entiendo que se pueden criticar las medidas, se pueden criticar la forma de gestionar algunas cosas, pero yo sí que les pediría que por favor nos ayuden a transmitir el mensaje de que el tener a la población vacunada no implica que hasta que no estemos el 70% como mínimo vacunados, podamos relajar el resto de las medidas. Algunas se podrán suavizar, pero la gran mayoría se van a tener que mantener todavía durante un tiempo importante. Es posible que para verano se puedan relajar muchas de ellas. Veremos. Depende de cuántas vacunas nos puedan ir llegando o no. Sí que es verdad, como digo, que las vacunas van a ir subiendo cada vez más. Y sí que es verdad que en previsión de esta situación, la ponencia de vacunas está desde hace ya semanas, desde el principio que se hizo la estrategia, y ya una propuesta de grupos a vacunar en todas las fases. Pero sí que es cierto que se tienen que ajustar con mucho detalle a medida que se va sabiendo cuántas dosis van llegando. Y ese es el proceso que ya se está haciendo. Eso se está haciendo para el siguiente grupo, el otro y el último. Lo que pasa es que constantemente hay que ir reajustando en dependencia de las dosis que van llegando. Sí, Pablo Recio para 65más.com. Varias cuestiones. En primer lugar, respecto al calendario, me gustaría saber si tienen una estimación de cuándo calculan que los mayores de 65 años estarán vacunados en su totalidad, sobre todo pensando que son un colectivo dentro de los grupos de riesgo y que estarán esperando saber un poco una fecha, ¿no? ¿En qué mes calculan? ¿Tienen alguna fecha aproximada? Y por otra parte, me gustaría volver al tema de los brotes en las residencias, porque con respecto a su explicación, como que digamos se aplica un poco a partir de de la semana, ¿no? de la segunda dosis. Pero a partir de ahí, la gente que se haya vacunado, o sea, que se haya contagiado, perdón, ¿qué explicación puede haber? Y nos comentaban, por ejemplo, que puede ser que, como hipótesis, que la propia dosis se haya malogrado o por la cadena de frío o algo así,
y que haya perdido efectividad. Entonces, ¿esto estáis viendo que está pasando? ¿Podría pasar? ¿Habéis visto casos? Y por último, me gustaría saber si habéis observado algún tipo de sintomatología diferente en mayores respecto a la cepa sudafricana, británica y brasileña. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, tenemos un objetivo de vacunar a los mayores de 80 antes de final de marzo. Y ahí progresivamente los grupos de edad de ahí hacia abajo. No puedo ahora mismo hacer una estimación de cuándo podrán estar vacunados todos los mayores de 65, o al menos el 70% de los mayores de 65. Pero entendemos que la progresión va dependiendo del acceso, de la disponibilidad de vacunas, que va a ser cada vez mayor, y es probable que la velocidad de vacunación de los siguientes grupos sea mayor que lo que hemos estado observando hasta ahora. En todo caso, no puedo ir más allá. El objetivo primero ahora es los mayores de 80 y a partir de ahí se continuará con los demás. Algunos de ellos es posible que se empiecen a vacunar incluso antes de final de marzo, pero no tenemos ninguna certeza. En cuanto a los posibles brotes o casos en vacunados, yo creo que todos nos estamos haciendo expertos, ya sabemos lo que significa la R, que de hecho la R ahora mismo, yo creo que si cierras la puerta, la R ahora mismo es inferior al 1 en 17 de las 19 comunidades y ciudades autónomas. Es decir, la evolución es clara y obvia en todas partes, y en esas dos, que no es inferior a 1, está prácticamente en 1. Es decir, tenemos una evolución buena. Sabemos lo que es la R. También sabemos ya lo que es la efectividad o la eficacia vacunal, que son cosas diferentes. Bien, todo el mundo sabe que la eficacia o la efectividad vacunal de la vacuna que estamos administrando no es del 100%. Implica que no todos los vacunados desarrollan inmunidad. Nos queda entre aproximadamente un 10 y un 5%, depende de la vacuna que se hayan administrado, que no generan inmunidad y por lo tanto pueden infectarse. Eso es una razón para que aparezcan casos. Es cierto que la cadena de frío es una de las mayores preocupaciones, porque una dosis que no tiene la cadena de frío adecuada puede no ser tan inmunogénica como se espera. Normalmente produce algo de inmunidad, pero probablemente menos de la que esperábamos. Lo que sí que es cierto es que hasta ahora la información que tenemos es que la cadena de frío ha funcionado perfectamente y por lo tanto es poco probable que haya, alguno puede haber, pero es poco probable que haya muchos casos que no hayan generado inmunidad porque la cadena de frío no haya funcionado bien. De hecho, la poquita información muy preliminar, que no voy a dar datos muy sólidos ni voy a especificar comunidades ni nada, porque son datos demasiado preliminares, pero indicarían que la efectividad, es decir, el funcionamiento de la vacuna en la población general en una campaña de vacunación masiva como la que estamos haciendo, sería prácticamente la misma que en la que está propuesta en eficacia en un ensayo clínico, que es los datos de los que partíamos, 92-95%. Estamos por ahora observando que podría estar prácticamente en los mismos niveles, lo que implica que la cadena de frío está funcionando realmente bien, pese a lo difícil que es. Y luego las variantes y los grupos de edad. Toda la información que vamos recibiendo día a día, tanto de España como de los países donde más prevalente es la variante, es que la transmisibilidad no es diferente en los diferentes grupos de edad. Ha habido en algunos lugares, en algunos foros, se ha comentado si podía ser más transmisible entre niños, si podía ser más transmisible entre adultos. La información disponible ahora mismo es que sería igualmente transmisible en los diferentes grupos de edad. Si es más transmisible que el anterior, es más transmisible en todos los grupos y no hay diferencias significativas entre unos y otros. Podría ser, pero hasta ahora la información no indica esa línea. Damos paso ahora a las preguntas que han llegado por WhatsApp. En primer lugar, de Lucila Rodríguez, de Europa Press. Plantea dos preguntas. La primera, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y varias asociaciones como FACME o la Asociación Española contra el Cáncer han pedido saber cuándo se va a vacunar a los pacientes con cáncer. ¿En qué grupo van estos pacientes? Y la segunda, ¿cuántos casos hay ya en España de la variante británica? Bueno, ya digo que los siguientes grupos se están decidiendo en la Comisión de Salud Pública. Creo
que es mejor esperar a tener los resultados de las discusiones para poder informar sobre cuándo van a vacunarse los siguientes grupos. Lo que sí que está claro es que no todos, pero una parte muy importante de los pacientes con cáncer son pacientes vulnerables y por lo tanto entiendo que se considerará o se discutirá su inclusión o no en los diferentes grupos de vulnerables con los que se está trabajando. De todas formas, ya digo que en cuanto se tenga la información, si es de interés, se dirá. Casos de la variante británica en España, podemos dar la información de la que disponemos. Probablemente hay más de los que tenemos registrados y ahora explicaré por qué. Hasta la fecha se han notificado como confirmados con la variante británica, es decir, en los que se ha hecho una secuenciación completa que garantiza que son positivamente variante británica, 449 casos a nivel nacional. Sabemos que hay más que nos han llegado a notificar, pero sí que tenemos informaciones informales o comunicaciones informales sobre algunos casos más en otras comunidades que poco a poco se irán incorporando a esta estadística. Sabemos también que tenemos ahora mismo 55 todavía pendiente de la secuenciación. Dicho eso, sabemos que la evolución de la variante británica en España, como en otros países, es progresiva y va ocupando cada vez más espacio. El que ocupe más espacio no implica que haya más casos, implica que del total de casos hay un porcentaje mayor que se deben a esta variante. Como saben, ahora mismo estamos descendiendo en España. Esperemos que continúe esa tendencia descendente que observamos en la última semana y pico. Pero lo cierto es que estamos descendiendo y, por lo tanto, la variante británica puede crecer en número porque ocupe más espacio, pero desde luego no incrementa el número total de casos por el momento. También sabemos que las medidas de control que se aplican en España y que se han aplicado en todos los países han sido, por ahora, igualmente eficaces en las zonas donde circula más la variante que en las zonas donde circula menos la variante. Por lo tanto, no es lo mismo que ocupe el espacio a que incremente sustancialmente el número de casos. También sabemos que es más transmisible, con una variabilidad importante dependiendo de los estudios que miremos. Por lo tanto, podemos esperar, primero, que ocupe ese espacio y, segundo, que si relajamos las medidas más de la cuenta, sí que se pueda producir un incremento en la transmisión. Lo que tenemos que hacer es mantener las medidas bien aplicadas. Tenemos, como decía, además de los 449 casos confirmados con secuenciación, tenemos de algunas comunidades autónomas información sobre la evolución del fallo a las pruebas que detectan el gen S, a las PCRs que detectan el gen S. Saben que en muchos sitios, en los países donde la variante británica es la predominante con porcentajes muy importantes del número total de casos, el que no se detecte el gen S es casi lo mismo que el que sea variante británica. En nuestro país hay todavía mucha variabilidad. Tenemos, según la información de la que disponemos actualmente, que no es de todas las comunidades autónomas, pero sí ya cada vez de más, tenemos comunidades en las que el fallo en la detección del gen S en las pruebas de PCR que aplican esta técnica es de hasta el 35%, 30-35% en alguna comunidad, pero tenemos otras en las que es del 4, del 6 o incluso por debajo de ese 4%. Algunas están, como digo, en el 30, 20, 12, 17 y en otras estamos alrededor del 4, 6, 5%. Es decir, hay una variabilidad importante en los diferentes territorios. También sabemos que en algún punto concreto, no en territorios grandes con comunidad autónoma, sino en territorios más pequeños, sabemos que cuando no se detecta el gen S, es ya prácticamente seguro que es la variante británica, casi con un 100% de seguridad. Pero tenemos otros lugares donde esa seguridad todavía no se puede aplicar. Y por lo tanto, hay variabilidad tanto en lo que significa el fallo de la detección del gen S como en los porcentajes de presencia de la variante británica a lo largo de todo nuestro territorio. Y por lo tanto, estamos todavía en ese periodo en el que va a crecer la variante de forma desigual hasta que en un momento determinado se empiece a homogeneizar su presencia en todo el territorio y será progresivo. Como ya he dicho en otras ocasiones, nosotros, por la evolución que observamos en España y por la evolución que hemos observado en otros países, ya tenemos información al menos de 6 o 7 países de cómo ha evolucionado hasta presencias importantes de por encima del 50% de las muestras analizadas son en algunos países ya variante británica. Nosotros
por estas evoluciones y esta información de la que tenemos, creemos que hasta final de febrero, primeros de marzo, probablemente no tendremos la variante británica a nivel nacional por encima del 50% de los casos. Pero en algunos territorios podría estar bastante antes. De hecho, ya he comentado que en algunos de ellos estamos incluso ya alrededor del 30, o podríamos estar alrededor del 30, y por lo tanto, las próximas semana o 2 semanas podríamos estar ya en ese 50%, pero en territorios concretos. A nivel nacional creemos que será hacia final de febrero, primeros de marzo. Por último, Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, plantea 3 preguntas. La primera, ¿qué variables pueden decidir si la vacuna de AstraZeneca es adecuada en mayores de 65 años, al margen de que no haya habido una muestra representativa en los ensayos con estos grupos de edad? La segunda, si finalmente los mayores de 65 años no recibieran este fármaco, ¿a qué grupo se pondrían las dosis que va a suministrar AstraZeneca este mes? Y por último, ¿cuándo estima que bajará la presión en las UCIs? ¿Ha cambiado el perfil de los pacientes que ingresan en estas unidades? Bueno, la principal variable para la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65, en menores o en todos, es la ficha técnica que vaya a salir de la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Yo no he tenido acceso a la propuesta de ficha técnica todavía, no sé si ya está cerrada o no. Pero sí que es cierto que, según las informaciones que tenemos, no es que la vacuna no sea eficaz en mayores, es que no hay información sólida que nos diga si lo es o no. Por lo tanto, sería lógico pensar que si tenemos otras vacunas que sí sabemos que son eficaces en mayores, esas vacunas se prioricen para los grupos de mayores y las vacunas de las que no tenemos seguridad se prioricen para otros grupos. Obviamente, si tenemos suficientes para vacunar a los mayores, esa estrategia podría ser lógica. En todo caso, hasta que no tengamos la ficha técnica y la posición de la ponencia de vacunas y la aprobación posterior de esa posición por parte de la Comisión de Salud Pública, no es fácil tomar una decisión, no plantear a quién se va a vacunar o a quién no se va a vacunar. En todo caso, lo que sí que tenemos que entender es que no es una cuestión de que no sea eficaz, es una cuestión de que no hay pruebas de que lo sea. Y eso se tiene que considerar máxime cuando tenemos otras de las que sí hay pruebas que son eficaces en mayores. ¿A quién se vacunaría con las vacunas de AstraZeneca si no se aplican a mayores? Pues a los siguientes grupos de los que estamos hablando. Estamos hablando de grupos esenciales. Se está cerrando la discusión de quién entra y quién no entra en estos primeros grupos esenciales, pero tengan claro que el objetivo es vacunar al menos al 70% de la población, si puede ser más. Es decir, en estos próximos meses la propuesta de vacunación va a extenderse a toda la población. No quiere decir que el que se empiece a vacunar a un grupo no se vaya a vacunar a otro. Tenemos un proceso de vacunación que va a incluir a prácticamente toda la población. Por lo tanto, un poco antes, un poco después, todos vamos a tener la oportunidad de vacunarnos. Si tienen que vacunarse concomitantemente con 2 vacunas que no se pueden aplicar, una de ellas no se puede aplicar a un grupo, obviamente las que sí se pueden aplicar a ese grupo se priorizarán para ese grupo y el resto para los siguientes grupos a vacunar, que van a ser, como hemos comentado, los grupos esenciales, y si tienen que ser menores de 65, pues menores de 65. Y esto lo que nos permitirá es ir avanzando en 2 de los objetivos al mismo tiempo. La vacunación de los más mayores para cumplir, a ser posible, hacia final de marzo, primeros de abril, y la vacunación del total de la población para cumplirlo hacia el verano. En cuanto a la presión de las UCIs, bueno, el lunes les agradecía a todos el que estuvieran aplicando las medidas de prevención muy bien y de la manera más estricta que podemos después de un año ya estamos en febrero, de una presión sobre nuestras vidas sociales, una fatiga enorme después de estar durante un año con unas restricciones de movilidad, de vida social, económicas graves, muy importantes. Sin embargo, yo creo, y lo hice el otro día de corazón, que es muy de agradecer el que todavía tengamos la fuerza suficiente para pensar en aquellos que más sufren, en aquellos que van a hospitalizarse, en aquellos que van a ir a la UCI
o en aquellos que podrían llegar a fallecer, y nuestro objetivo es tratar de minimizar ese último número y, por supuesto, reducir los otros. Si mantenemos las medidas de precaución como las estamos manteniendo hasta ahora, es muy posible, son todo todavía hipótesis, tenemos que ver cómo evoluciona, pero según como estamos viendo la evolución de la transmisión, las hospitalizaciones y ahora tocan las UCIs, es muy posible que en los primeros días de la semana que viene podamos estar en el pico promedio. Ya digo que hay variabilidad entre comunidades, hay algunas que pueden estar ya en ese máximo de ocupación de UCIs, hay otras que tardarán más, pero el momento promedio a nivel nacional podría estar a principios de la semana que viene si todo fuera muy bien, con mucha prudencia y con mucho cuidado. El pico implica que muchas comunidades autónomas y en concreto muchas unidades de cuidados intensivos van a estar en situaciones de una presión al límite de la capacidad de aguantarla. Tenemos ahora mismo ya, si no recuerdo mal, me parece que son 6 comunidades autónomas que tienen ocupaciones de UCI por encima del 50% y creo que 3 de ellas están con ocupaciones alrededor del 70% y algunas de estas puede que todavía suban un poco más. Esto es una barbaridad cuando hablamos de ocupación de UCIs. Las UCIs, además del tratamiento de los pacientes de coronavirus, tienen que tratar muchas otras patologías que no se pueden posponer. Un infarto, un ictus, un accidente de tráfico, etcétera, son emergencias que se tienen que tratar sí o sí y por lo tanto necesitamos tener, además de las UCIs ocupadas por pacientes con coronavirus, que se pueden ampliar porque podemos desprogramar cirugía, podemos desprogramar algunas acciones que se hacen en otros pacientes, pero hay muchas camas de UCI que no se pueden desprogramar porque son UCIs que tienen que utilizar en situaciones emergentes de alerta imprevistas. Por lo tanto, sí que pediría, por favor, este máximo esfuerzo. Progresivamente vamos teniendo, es verdad que es ya un año, pero progresivamente vamos teniendo más razones para pensar que esto va poco a poco a mejor. Vamos a tratar de que nuestras UCIs no colapsen en estos pocos días que nos quedan para llegar a ese pico. A partir de ahí empezarán a bajar. Desgraciadamente, los fallecidos bajarán unos días más tarde. No serán los primeros que salgan de la UCI los que nos incrementen los fallecidos, sino que serán los que lleven ya días o los que después de ingresar tengan que estar todavía muchos días con cuadros mucho peores, los que lleguen a producirnos un incremento en el número de fallecidos que se verá incluso unos días después del pico de máxima ocupación de las UCIs. Es lo que vamos observando. Yo creo que podemos entre todos tratar de minimizar en la medida de lo posible el impacto negativo en nuestro sistema sanitario y en nuestra mortalidad, pero desde luego tenemos que ser conscientes de que todavía no hemos llegado al pico ni de UCIs ni de fallecidos. Muchas gracias. Acabamos aquí la rueda de prensa. Gracias. Gracias. Hasta luego.